Buen día, profesor. En esta oportunidad, nosotros, estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas, vamos a presentar nuestro video de sustentación de la parte número 4 de nuestro trabajo colaborativo sobre la aplicación del programa Maple 2023 en la enseñanza del análisis matemático. Los integrantes que conforman este grupo son Herrera Arias, Sara Daniela, Valdivieso Zabaleta, Jesús Arturo y mi persona, Ocar Ruiz Arnold Michel. Para comenzar con la exposición, vamos a hablar sobre el capítulo 8, la cual es la aplicación del programa Maple 2023 en el estudio de funciones reales de 2 y 3 variables reales. Para iniciar con este capítulo, vamos a hablar sobre el primer tema, el cual es el cálculo de dominios de funciones de 2 y 3 variables y su representación gráfica. Ahora vamos a ver un ejercicio del primer tema. Lo primero que vamos a hacer para este ejercicio es definir la función, la cual se muestra en pantalla. Lo segundo es que vamos a ver la restricción. Nosotros vemos dentro de la función una raíz y entonces lo que está dentro de la raíz tiene como restricción de que todo tiene que ser mayor o igual a cero. Al definir esta restricción, nosotros vamos a poder hallar el dominio con el comando solve, lo cual nos sale el siguiente resultado. Finalmente, para poder graficar usamos el comando with+ y display, donde vamos a unir la función con el dominio, lo cual nos muestra el siguiente gráfico en pantalla. Ahora continuamos con el segundo tema, la gráfica de superficies en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Ahora vamos a ver un ejercicio del segundo tema. Lo que tenemos en este ejercicio es que vamos a graficar una superficie en coordenadas cartesianas de la siguiente función. Tenemos la función definida, la cual se nos muestra en pantalla, y sencillamente vamos a usar el comando with+ y el comando plot 3D para que así nos muestre la gráfica en las tres dimensiones que son X, Y y Z, y nos da la siguiente gráfica. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que es la gráfica de superficies de revolución. Ahora vamos a ver un ejercicio del tercer tema. Lo que vamos a hacer es hallar la ecuación de una superficie de revolución de la función definida que se muestra en pantalla alrededor del eje Y. Lo primero que vamos a hacer es despejar X en función de Y, porque Y es el eje de revolución, lo cual podemos hacerlo con el comando isolate. Seguidamente usamos el binomio de circularidad para el eje Y, que en este caso sería X al cuadrado más Z al cuadrado. Finalmente, usamos el comando with+tools, el comando with+plot y el comando plot para poder así graficar la función. Asimismo, nos va a mostrar acá en pantalla cómo se grafica la función alrededor del eje Y. Asimismo, vemos en pantalla cómo se grafica la superficie de revolución cuando gira alrededor del eje Y. Seguidamente usamos el comando display y el comando line para poder graficar la línea por donde va a girar esta superficie. Al unir estas dos gráficas podemos ver la línea por donde va a girar en la superficie de revolución, que en este caso sería en la línea del eje Y. Ahora vamos a continuar con este siguiente tema, el cual es la gráfica de superficies cuádricas. Ahora vamos a ver un ejercicio del tema número 4. Lo que nos pide es definir la ecuación del paraboloide hiperbólico, el cual se nos muestra en pantalla, y seguidamente vamos a graficarlo usando el comando implicit plot 3D, lo cual nos va a mostrar un paraboloide hiperbólico que en este paraboloide se conoce como la montura de caballo. Ahora continuamos con el quinto tema, el cual es la gráfica de superficies cilíndricas. Ahora vamos a ver un ejercicio del quinto tema, lo cual nos dice que vamos a definir la ecuación de un cilindro elíptico de la siguiente manera, la cual se nos muestra en pantalla. Y finalmente, para graficar esta superficie cilíndrica, nosotros usamos el comando with+ para poder así abrir el comando implicit plot 3D, señalando la función ya antes definida, lo cual en pantalla nos muestra un cilindro. Profesor, buen día. Soy Sara Daniela Fernanda Herrera Arias y continuamos con el capítulo 8 con el tema de gráfica de superficies paramétricas. Para explicar uno de los tres ejercicios del tema, nos pide graficar la superficie de la ecuación vectorial, que como podemos ver, tanto x, y y z están en función de los parámetros u y v. Es algo relativamente sencillo en este caso, solamente definimos la función y con el comando plot 3D graficamos la función y nos da pues el siguiente gráfico, que es como una gotita de agua. Podemos observar que mientras va cambiando, mientras vamos definiendo un poco más los límites de los parámetros, va cambiando la gráfica también. Continuamos con el tema de curvas de nivel. Seguimos con el ejercicio del tema.
Nos piden graficar las curvas de nivel, según la notación, la curva de nivel 1, la 2 y la 3 de la siguiente función dentro del intervalo cuando x está entre -2 y 2, al igual que y. Definimos la función y en este caso, teniendo en cuenta la notación, simplemente igualamos la función a las constantes, que serían las constantes 1, 2 y 3. Nos dan las siguientes ecuaciones. Utilizando el paquete with plots y utilizamos el comando implicit plot para graficar cada una de las curvas. En este caso sería la curva de nivel 1, la curva de nivel 2 y la curva de nivel 3. Las unimos usando el comando display, que nos quedaría más o menos así. Otra manera más sencilla también de poder hallar las curvas de nivel de la gráfica, de la función, utilizamos el comando control plot de la función, y para poder ver las constantes a las que igualamos la función, simplemente utilizamos la opción de leyenda. Ahí tenemos la curva y utilizamos, lo igualamos al valor del contorno. Nos quedaría así, donde las partes más oscuras son las que están, por así decirlo, más abajo, y las partes más claras donde están más arriba. Con el tema de superficies de nivel, es equivalente a las curvas de nivel, pero para funciones de 3 variables. Para seguir con el ejercicio del tema, nos pide graficar las superficies de nivel cuando k es igual a 3, 5 y 7 de la siguiente función, dentro del intervalo cuando x, y, z van desde -8 hasta 8. Bueno, primero definimos la función y, teniendo en cuenta los niveles que nos piden, simplemente igualamos la función a las constantes 3, 5 y 7 respectivamente, obteniendo estas ecuaciones. Utilizando el paquete with plots, podemos utilizar el comando implicit plot 3D para poder graficar las superficies, que en este caso podemos observar que es una esfera. Graficamos del nivel 3, del nivel 5 y del nivel 7. Las unimos finalmente con display, obteniendo la siguiente gráfica. Podemos ver cómo va variando dependiendo del nivel en el que está. En el nivel 3 es más chiquito, dependiendo del nivel va creciendo y creciendo. Seguimos con el tema de límites de funciones de 2 y 3 variables. Seguimos con el primer ejercicio del tema. Nos pide calcular el límite cuando x y y tienden a 0, x tiende a 0 y y también tiende a 0, de la siguiente función. Graficamos la función y, utilizando el comando limit con la L minúscula, ya que con la L mayúscula podemos obtener la notación, pero al tratarse de dos variables, pues Maple no lo puede mostrar. Así que, utilizando el limit con la L minúscula para calcular el límite de la función, nos da que es 0. Listo, como tenemos que el límite es 0, no podemos garantizar así su existencia, así que utilizando el método de límites iterados podemos asegurarnos de que existe este límite. En este caso ya podemos utilizar el límite, el comando limit con L mayúscula. Los límites iterados consisten simplemente en primero hallar el límite cuando y tiende a 0 y luego cuando x tiende a 0, o viceversa, cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0. Vemos en ambas situaciones y vemos que ambas nos dan pues 0. Entonces por ahí podemos comprobar que sí existe límite, pero si queremos estar un poquito más severos todavía, utilizamos el método de cambio de variable, donde igualamos a y a la pendiente de una recta por por x, perdón. Igualamos y a la pendiente por x. Nos van a dar esta ecuación, y mediante el método de L'Hopital resolvemos la ecuación para que nos quede algo más simplificada, y vemos que también es igual a 0, por lo que concluimos que el límite sí existe. Para graficarlo utilizamos el paquete with plots. El punto lo graficamos con pyplot 3D y la función con plot 3D, lo que no quedaría aquí. Ahí sí podemos observar un poquito más. Tenemos el puntito. Seguimos con el tema de continuidad y discontinuidad de funciones de 2 y 3 variables. Tenemos el primer ejercicio del tema. Nos pide demostrar que la siguiente función es continua en el punto 5 y -3, para x5 y para y-3. Definimos la función
y hallamos el dominio donde tenemos que x más y más 1 tiene que ser diferente de 0, por lo que en este caso sería todos los reales menos 1, menos 1. Evaluamos el dominio con los puntos 5 y menos 3 y vemos que sí cumple con la restricción, así que el primer punto es válido. Después es válido. Después evaluamos la función en el punto dado, por lo que vemos que es 3. Nos da 3. Y calculamos el límite cuando x tiende a 5 y y tiende a menos 3, que también nos da 3. Y según el tercer punto de la continuidad de un límite, el límite tiene que ser igual a la función en ese punto, por lo que vemos que obviamente 3 es igual a 3, por lo que concluimos que la función es continua en el punto 5 y menos 3. Para graficar simplemente utilizamos el paquete Wikplot, graficamos el punto con plot 3D y la gráfica con point plot 3D. Unimos con display y podemos observar el puntito que está de color azul, que efectivamente la función es continua en ese punto. Bien, mi nombre es Valdivieso Zabaleta Jesús Arturo y vamos a continuar con los temas del capítulo 8. Siguiente tema es derivadas parciales de primer orden. Bien, ahora vamos a ver uno de los 3 ejercicios propuestos de derivadas parciales de primer orden. Nos da una función en función de x y y, y nos piden calcular las derivadas parciales en función de x en el punto 3.1 y en función de y en el mismo punto, ¿no? En Maple, para poder calcular o poder hacer cálculos de funciones de dos variables, podemos usar el paquete Student Multivariable Cálculos, y para graficar algunas cosas podemos usar plots y Geom 3D. Bien, primero definimos la función para poder operar con ella. Obtenemos el valor de la función en el punto dado, del 3.1, que es menos 26. Ahora, para calcular las derivadas con respecto a x y y, usamos el comando diff, ya la función definida, y en los parámetros ponemos la función ya definida y la variable con respecto a la cual queremos derivar. Si hacemos el comando con minúscula, nos daría el resultado aquí de la derivada, ¿no? Que en este caso, con respecto a x menos 6xy cuadrado, y con respecto a y es esta función de aquí. Estas dos derivadas se pueden interpretar como la pendiente de la recta tangente con respecto a x con respecto a y en el punto 3,1, menos 26. Entonces, si evaluamos el punto de cada una de las derivadas, vamos a obtener la pendiente de la recta en ese punto, ¿no? En ese punto, si queremos obtener la ecuación de la recta tangente, podemos usar el comando tangentLine, que nos da directamente esta ecuación. Bien, para poder visualizar, podemos usar los comandos de Study Multivariable Calculus, que nos da la intersección de la función con el plano, en este caso, xz, y aquí podemos observar la curva de la cual en la cual o hemos hallado la recta tangente. Igual, de esta misma forma, aquí también podemos observar la curva, y esta es la gráfica de la función y el punto dado de tangencia, ¿no? Bien, el siguiente tema es relacionado a las rectas tangentes, que es consecuencia de las derivadas parciales y de las derivadas direccionales que vamos a ver más adelante, ¿no? Para empezar, definimos los paquetes con los que vamos a trabajar, que son el cálculo de multivariable y el cálculo de vectores. Se define primero la función en Maple para poder trabajar con ella. Encontramos la función en el punto que nos dan, que en este caso es el punto 2.2, 2,2. En este ejercicio nos pide encontrar la recta tangente a la curva de intersección de f de x con el plano y igual a 2, ¿no? Entonces, graficamos la función para poder observarla y poder tener una interpretación geométrica previa. Luego, encontramos la curva de intersección, ¿no? Entonces, la curva de intersección es cuando y es constante, o sea, cuando y es igual a 2. Entonces, evaluamos la función cuando x es cualquier número y cuando y es igual a 2. Entonces, nos sale la ecuación x menos x al cuadrado más 12.
que si la graficamos a través de los comandos implicit plot y space curve, podemos encontrar la intersección del plano con cómo se observa la imagen con la función, ¿no? Ahí está la curva. Bien, ahora para encontrar la ecuación de la recta tangente, necesitamos derivar la curva de esa función teniendo a y constante, ¿no? En este caso derivamos la curva en función de x y la ecuación nos da menos 2x. Si reemplazamos el valor de x en la ecuación de la curva obtenida, perdón, en la ecuación de la pendiente, de la recta tangente obtenida, de la derivada, nos da la pendiente de la recta, que es menos 4. Ahora, si reemplazamos los datos que ya tenemos hasta ahora en la ecuación punto pendiente, que va a estar en función de z y en función de x, podemos obtener la ecuación de la recta en ese punto, ¿no? La recta tangente a ese punto, que en este caso sería la de aquí. También podemos usar directamente el comando tangentLine, luego de establecer las coordenadas como x y como z, y nos daría el mismo resultado. Ahora, la recta tangente contenida en el plano y igual a 2 de la curva antes encontrada es esta, ¿no? La recta que hemos encontrado. Si la graficamos y agregamos al gráfico, podemos visualizarlo. Finalmente, determinamos la ecuación del plano tangente, que también es una de las condiciones del ejercicio, a través de la fórmula del plano tangente, ¿no? Reemplazando los valores ya obtenidos, y nos da esta ecuación. Si lo graficamos junto con la función, observamos que el plano es tangente. El siguiente tema es derivadas parciales de orden superior. Ahora vamos a ver un ejercicio de los 3 propuestos de derivadas parciales de orden superior. En este ejercicio nos pide calcular la derivada tercer orden de esta función. Primero derivamos y, luego volvemos a derivar en función de y, y luego derivamos en x. Entonces definimos la función, una vez ya establecidos los paquetes que vamos a necesitar. Calculamos la derivada. Podemos hacerlo de esta forma o podemos también escribir así, ¿no? X, y, x, y nos tendría que salir lo mismo directamente. Sin embargo, para cuestiones de aprendizaje, lo hacemos por separado y obtenemos las derivadas que queremos, ¿no? La primera derivada de primer orden, de segundo orden y de tercer orden estarían ahí definidas ya. Si graficamos las gráficas, de acá es la gráfica de la función dada, y graficamos también las gráficas de las derivadas, podemos ver visualmente cómo es que la función varía y cómo las derivadas de orden superior se ven relacionadas, ¿no? En cuestión de variación. Se puede observar de manera muy fácil cómo estas varían en función de las otras. Continuando con los temas, derivadas direccionales. Es un tema también muy relevante en cuanto a cálculo de funciones de 2 variables. Ahora vamos a ver un ejercicio de derivadas direccionales, un ejercicio de los 3 propuestos. En este caso tenemos una función de 3 variables independientes, y la función es la raíz cuadrada del producto de estas 3. Nos dicen básicamente que hallemos la derivada direccional en este punto, dada la dirección del vector menos 1, menos 2,2. Entonces, nuevo definimos los paquetes necesitados, establecemos las coordenadas en 3 dimensiones con las 3 variables que nos dan y definimos la función. Bueno, ahora calculamos la derivada direccional en la dirección del vector dado con el comando directional diff, cual nos pide como parámetros, la función y el vector dirección, y nos da la derivada dirección. Si evaluamos el punto que nos dan en esta derivada, vamos a obtener este valor, que es el valor de la derivada en ese punto. Bien, el siguiente tema es gradiente. Ya, ahora vamos a ver un ejercicio de gradiente, uno de los 3 propuestos. Este problema nos dice que la temperatura de reacción de 2 concentraciones X y Y dependen de esta función, ¿no? La variación de la temperatura depende de esta función, y nos dice que las concentraciones de sustancias de X y Y son 2 y 1 respectivamente. Este es el punto de la función que nos interesa, y nos piden cuál sería la variación para que la temperatura, o sea, la variación de estas 2 sustancias para que la temperatura incremente lo más rápido posible, y en qué dirección, cuál sería la variación de la temperatura si cambiamos estas concentraciones en la dirección
que podemos encontrar. Entonces definimos la función en Maple, la función dada, encontramos sus dos derivadas parciales para encontrar luego el vector gradiente, poniendo cada derivada parcial como una componente del vector gradiente, y si sustituimos el punto dado, que son las concentraciones de las sustancias X y Y, que es 2 y 1, en el vector gradiente obtenemos el vector gradiente en el punto que nos da, ¿no? Si lo graficamos luego, podemos observar que el vector gradiente apunta en una dirección dada de la función. Este es el campo gradiente, también hemos graficado aquí, ¿no? Ahora, para obtener una visión gráfica del vector gradiente, podemos encontrar la recta tangente al punto dado, 2, 1, y graficándolo junto con la curva de nivel en ese punto, podemos ver que el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel en ese punto. Bien, el plano tangente, podemos observar que la ecuación del plano tangente es una ecuación la cual se puede obtener de las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y en un cierto punto. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio del plano tangente, el primero de los tres propuestos, y nos pide calcular simplemente el plano tangente del paraboloide elíptico en el punto 1, 3, ¿no? Este plano tangente lo vamos a ver como una aproximación lineal. Definimos la función en Maple, calculamos la derivada de aspecto de x y nos da la derivada que es 4x, ¿no? Si evaluamos la función en el punto que nos dan, que es el 1,1, nos obtenemos el valor de la función que es 4. Espera, ¿qué? No, ahí me equivoqué. No es la función. Ya, de nuevo todo. Definimos la función, bueno, no todo, sino desde que empiezo a explicar. Definimos la función del paraboloide en Maple, luego calculamos la derivada con respecto a x de la función dada, y esta derivada nos sale 4x. Si evaluamos el punto, las coordenadas x y y en la derivada obtenida, obtenemos que la pendiente de, de la derivada, bueno, el valor de la derivada es 4. Entonces, la derivada parcial de f de x con respecto a y también la encontramos y nos da un valor de 2. Ahora, una vez obtenidos estos datos, las derivadas parciales respecto a x y respecto a y, podemos calcular la ecuación del plano tangente con esta fórmula, ¿no? Simplemente reemplazamos los valores de la función en el punto x sub 0 y de las derivadas que ya hemos obtenido. Y nos sale la ecuación ya que está aquí. Si realizamos la gráfica, podemos observar que a medida que nos acercamos al punto de tangencia, la gráfica de la función se va a aparecer o se va a aproximar al plano tangente que hemos obtenido, ¿no? Aquí podemos observar la gráfica conforme va acercándose al área donde se encuentra el punto de tangencia con el plano, y claramente se observa que el plano y la función cada vez se parecen más. Y esta sería la aproximación lineal del plano de la gráfica en ese punto. Ahora vamos a continuar con el capítulo 9, el cual es la aplicación del programa Maple en la ingeniería de sistemas. La primera aplicación que nosotros vamos a ver es el modelado y simulación de sistemas dinámicos. Maple puede ayudar a modelar sistemas físicos y dinámicos mediante ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones algebraicos y gráficos interactivos. Esto permite simular el comportamiento de sistemas mecánicos, eléctricos o de control. También tenemos la aplicación del análisis de control y sistemas dinámicos, lo cual facilita el análisis de estabilidad, respuesta transitoria y frecuencial de sistemas de control, así como el diseño de controladores PID, sistema de control lineal y no lineal. Seguimos con la aplicación del programa Maple. En el área de procesamiento de señales, podemos utilizar el programa para realizar análisis de señales, filtrado, diseño de filtros digitales, entre otras aplicaciones. En el área de optimización de cálculos numéricos, Maple es útil para realizar problemas de optimización como en sistemas mecánicos, diseño de redes de comunicación, entre otros. También tenemos una de las aplicaciones es el análisis de circuitos eléctricos, que nos permite resolver y analizar circuitos eléctricos a través del cálculo de parámetros como voltajes, como corrientes, impedancias y entre otras cosas, ¿no? Además también tenemos la aplicación de Maple en la ingeniería de sistemas automatizados. En el diseño y en el análisis de estos sistemas, Maple puede ser muy útil, ya que nos permite simular trayectorias de cinemáticas, de dinámica,
relacionadas a la cinemática, la dinámica y al control, ¿no? A través del análisis de funciones y de modelos matemáticos que vayamos a usar. Finalmente vamos a hablar sobre el último capítulo, el capítulo 10, el cual es las ventajas del programa Maple 2023. Para poder hallar las ventajas del programa Maple 2023, hemos tenido que investigar y hallar características de los diversos programas que se comparan con Maple, el cual es Derive, GeoGebra, MathSCAD-Prime y Wolfram Mathematica, los cuales son herramientas muy beneficiosas que podemos usar para el cálculo del análisis matemático. Empezando con la comparativa entre el programa Maple con otro software de problemas matemáticos. Tenemos Maple versus GeoGebra. Maple es más versátil y tiene una gama más amplia de funciones matemáticas. En Maple versus MathCAD Prime, ambos tienen enfoques diferentes. Maple es más general y MathCAD Prime está más centrado en ingeniería. Maple puede ser más adecuado para aplicaciones más amplias. Continuando con las comparaciones, tenemos la comparación entre Maple y Derive. Si bien Maple es más versátil y tiene una gama más amplia de funciones matemáticas, Derive también es una de las ventajas que tiene es que es mucho más simple y su curva de aprendizaje es menor y está dirigido principalmente a cálculos simbólicos básicos. En cuanto a Maple y Wolfram Matemática, ambos son sistemas potentes, pero Wolfram Matemática tiene una mayor integración con su lenguaje de programación, ¿no? Lo que puede ser muy beneficioso para usuarios que están acostumbrados y que están más avanzados en temas de matemáticas computacionales. Además de Maple, que también tiene una interfaz muy amigable para los iniciantes, los principiantes. Eso ha sido todo, nuestra exposición del informe número 4 en lo que respecta a los usos de Maple en el curso de análisis matemático. Gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad. Gracias.